Dice, hijos míos, si toman mis dichos y mis mandamientos, atesorarás contigo para inclinar tu oído a la sabiduría. Extenderás tu corazón y entendimiento, porque si llamas al discernimiento, da tu voz al entendimiento. Si lo buscas como a la plata y como a tesoro escondido, la curará. Entonces entenderás el temor de Yuhet-Bat-Hei y el conocimiento de Elohim encontrarás, porque Yuhet-Bat-Hei, nuestro Elohim, da la obra de sabiduría, de su boca, conocimiento y entendimiento. Él atesorará para los rectos la obra y la sabiduría. Escudo es para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio. Y ahí estuvimos viendo hasta el Shabbat pasado, hasta el verso 8, y que nos hablaba de eso, de la sabiduría, que la teníamos que tener en entendimiento, discernimiento, que teníamos que vivirla. ¿Sí? Y esto es parte de nuestros corazones. Esto estar en nuestro leb y vivir conforme como Él quiere, con esos mandamientos. Y cuando leíamos esa sabiduría que viene de Yuhet-Bat-Hei como obra de justicia, es una obra, como se dice, de juicio, ¿no? Una obra que nosotros tenemos que tener en nuestros ser, en nuestros corazones, para poder vivir verdaderamente consagrados delante de Él. Por eso dice, escudo es para los que andan en integridad. Si nosotros guardamos esos estatutos, esas leyes, esos mispatín, tenemos que tenerlos en nuestro ser. Por eso podemos ver, ¿no?, lo que Adonai le dejó, ¿sí?, al pueblo de Israel a través de sus mandamientos que le dejó como esas ordenanzas, como esas leyes. Y cuando hablamos de esas leyes, de esas ordenanzas, vamos a leer qué nos habla en lo que es Mishpatim. Podés bajarlo si querés un poquito. El primero es. El primero. Sí. En lo que es Mishpatim, vamos a leer. Muy bajo, ¿se escucha? Levántalo entonces el primero. Sí. Ahí. Ahí se escucha mejor. Bueno. Cuando nos habla de Mishpatim, él nos está hablando de leyes. En hebreos, Mishpatim significa leyes, ¿sí? Que son las leyes que Adonai nos dejó. Esos son los Mishpatim. Es la palabra que nos habla de esa parashá, ¿no? Del día de hoy, que es la parashá de Mishpatim, que es la que nos da ese discernimiento, leyes. Y en esta porción de la parashá nos habla de que la Torá, que es para el pueblo de Israel, no solamente para el judío, ¿sí? Es para el pueblo de Israel. ¿Quiénes son el pueblo de Israel? Todas las tribus. Y la para allá nos habla que se encuentra en Éxodo, ¿sí?, versículo 21, 1 y 24, 18, y en ella establece esas leyes que serían esos mishpatim, que son, que eran, ¿se acuerdan que eran? Eran códigos de pactos. Esos códigos que tenía que tener el pueblo de Israel para convivencia, para poder convivir con los hermanos, con el prójimo. Tenían que tener esos códigos de convivencia. Y a su vez había jueces puestos para que ellos puedan hacer juicio, ¿sí? Que ellos pudieran ver cuáles eran los problemas mayores, cuáles eran los problemas cotidianos, ¿no? Cuáles eran los más importantes. Y eso es lo que nos habla en esta parashá. Y la palabra de Mishpatim proviene de la palabra Sabafat, que significa juzgar. Y la palabra
shofet, que significa juez. Y eso es lo que nos habla en esta parashá, que se establece, ¿no? Esos mishpatim. Y vamos a ver también lo que nos habla Adonai de lo que estamos hablando hoy en esta palabra de Proverbios, ¿sí? Y en Proverbios nos está hablando, en el verso 9, nos está hablando de que tenemos que tener, ¿no? Lo vamos a leer primero y lo vamos a leer también en lo que nos habla en el verso real de lo que es el hebreo, ¿no? Dice entonces, discernirás justicia y juicio y rectitudes. Eso dice el verso 9. Entonces, discernirás justicia y juicio. Primero está la justicia y después está el juicio. Y después nos dice rectitudes. Y acá tenemos estas palabras que son las que he buscado para que ustedes entiendan primero lo que nos está hablando Elohim a través de estas palabras, ¿sí? Primero, la primera palabra, que es justicia, la vamos a leer, ¿qué significa directamente que es hebreo? La palabra de justicia es Sedek. ¿Qué es la palabra Sedek? La palabra justicia, ¿qué es el significado? Es un concepto que va más allá, ¿sí? De lo que es la igualdad y las oportunidades, que no es algo que va más, es algo que va más allá, ¿no? De la igualdad y las oportunidades. Y esto vamos a ver por qué nos habla de esto. Porque es un trato que está hablando justo. Es algo que abarca más de lo que es una justicia, de un juicio. Y nos está hablando acá de una moralidad y una rectitud, que eso es en hebreo, ¿sí? Lo que se da a entender esta palabra justicia. Y Sedek es un valor fundamental en la traducción, ¿sí? De la cultura hebrea, ¿sí? No judía, sino hebrea. ¿Qué es la cultura hebrea? La cultura que tiene que seguir el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos lleva a esa palabra Sedek, que esta palabra que se pronuncia, que está fundamentada primero en qué, arraigados en qué, en la Torá. La Torá son los mandamientos, ¿sí? Los mishpatim, las leyes, que enseña a través de la justicia y la compasión. Y después tenemos también, que viene de esta palabra también, que lleva esto a algo muy importante, que es la sedaká. ¿Qué es la sedaká? Es la palabra que nos habla, que deriva de sedek, que significa solidaridad y justicia. Solidaridad y justicia, que son hacer actos de justicia, y eso es lo que restituye, ¿sí? Los derechos de un semejante, de otra persona, a vivir con dignidad. Eso es lo que significa hacer un acto de justicia, ¿sí? Que es hacer acá, es dar a la otra persona solidaridad y justicia, que es lo que necesita esa persona. A ver qué podemos pensar para que esa persona pueda confiar, establecerse. Podemos primero darle, en eso se da acá, podemos darle una ayuda. Puede ser una ayuda física, una ayuda espiritual del Ruach, una ayuda que proviene desde lo que es la economía de a la persona, que se ayudaban en lo que era en ese momento con ganado, con comida. Había monedas que eran dinero también, que se habla también de eso. Y nos, nos está hablando que esa palabra, Sedek, proviene también de esa palabra, Sedaka, que es algo que viene del que se le da al prójimo, que viene para que el pueblo pueda
allegarse a la otra persona, ¿sí? Y después de esta palabra, tenemos otra palabra que también nos está hablando, que es justicia y juicio. Y la otra palabra es mishpat. Por eso está mishpatim, ¿sí? Que son las leyes. Mishpat es juicio. Esa es la palabra juicio, no mishpatim, ¿sí? Esos son leyes, los juicios que vienen a las personas que están, por eso se dice que están haciendo, y hay que ver cuál es el problema, las cosas que cotidianas y las cosas importantes. Y acá nos habla mishpat, que es otro término en hebreo que se traduce como justicia en inglés. Fíjense que esta palabra, que en hebreo significa otra cosa, ¿saben qué significa en hebreo? Es juicio y procede de la palabra que se tiene como cuando el pueblo hacía un sacrificio delante de Adonai y había un juicio, porque había un pecado, había una transgresión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tenía que haber ese juicio, tenía que haber algo que redima esa causa. Entonces, ahí donde el pueblo tenía que ir con ese sacrificio. Tenía que haber sangre de por medio para que haya una limpieza, una purificación, que eso no quede ahí nomás y que ya pasó, sino que eso era algo que tenía que tener un registro y un seguimiento de parte de Elohim, ¿sí? Eso es lo que Elohim quería, que ese juicio sea algo que valga la pena. Por eso decía que tenía que ser un macho cabrío sin ningún defecto. Tenía que ser un animal bien, bueno, que no tenga ningún defecto, ninguna falla y que salga bien caro. Así sería, ¿no? Que no era algo barato, sino que era algo que dolía cuando lo tenían que sacrificar. ¿Por qué tenían que sacrificar algo que valía mucho, tanto económicamente o como para ellos algo de valor? Entonces tenían que hacer algo para restituir ese pecado, esa causa. Y eso era el juicio que viene, por eso se dice el proceso del juicio. ¿Sí? Acá es mishpat. Y estas dos palabras, que son el significado, ¿no? De que es una solidaridad y una justicia, esto es lo que viene, que es una definición que genera y que abarca todo lo que es la parte justicia, equidad y imparcialidad. Eso es lo que viene de esas dos palabras, que son lo más importante, que la justicia es la ley de Elohim, que es algo inmutable, ¿sí? Es responsabilidad, es responsable la persona de sus actos, ¿sí? De las consecuencias y las acciones que esa persona puede tener, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cómo se pronuncia esto? Estas dos palabras, más la palabra rectitud, vamos a leerla como se lee primero, como nosotros lo podemos leer, que dice, entonces discernirás justicia y juicio y rectitud. Sería Tabin, Sedek, Mishpat, Neisarim. Esa sería la palabra que está escrita en la traducción directamente del hebreo para que podamos sacar lo que dice en el verso 9. Y acósate todo curso de bien. Curso de bien, en esta palabra se está hablando de magal. La palabra magal significa circuito, curso. ¿Qué es un curso, un circuito? Es algo que gira, ¿sí? Girar no es la palabra nagal, sino la palabra agal en hebreo, que eso significa un circular, ¿sí? Un círculo, circular.
algo que tiene que estar en un circuito, que está constantemente circulando, ¿sí? Que sería la justicia y el juicio y la rectitud siempre tiene que estar constantemente circulando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar analizándonos constantemente. Por eso dice intento divina sabiduría que nos está pronunciando cada momento en Proverbios. ¿Y qué es eso? Esta palabra nagal. Siempre cuando escuchen la palabra que dice curso, es que nos está hablando que es algo para bien o para mal, ¿sí? Es algo que está circulando en nuestras vidas, algo que está pasando constantemente en nuestras vidas y que nosotros tenemos que tener juicio, justicia, juicio y rectitud para poder vivir, como dice la palabra, ¿no? En conformidad, conforme a la voluntad de Elohim. Entonces, ¿qué es la palabra esta que hemos repetido, ¿no? Varias veces, que es rectitud, que es misharim, que son los frutos, mish es en plural, sería rectitudes. ¿Y el fruto cuál sería? De las rectitudes. Las frutos de nosotros lo que vamos a dar, lo bueno o lo malo, lo que nos habla siempre la palabra de los frutos, de lo que es el fruto del Ruaj, el fruto de cada uno de nosotros, lo que podemos dar, como dice, por el árbol se conocerán los frutos, la persona se conocerá por sus actos. Entonces, esos son los frutos que nos habla. En plural sería Meisharim. Eso es lo que nos está hablando este verso, ¿no? Que es muy importante. Por eso este verso lo recalco varias veces. Y lo que nos habla en el 10 dice, porque entrará la sabiduría del corazón y el conocimiento para su ser será agradable. Qué bárbaro, ¿no? Entrará la sabiduría en tu corazón, teniendo que, lo primero que hemos hablado, Sedex, Mishpah y Meisarim. Justicia, juicio y rectitud. Vamos a tener la sabiduría en nuestro lev, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y el conocimiento para su ser será agradable. Conocimiento, ya sabemos lo que tomamos, teniendo la sabiduría, tomamos conocimiento, discernimiento, entendimiento, para que nosotros podamos entender y poder valorar la palabra. Pero hay algo que nos dice, es algo que es bueno, es agradable, es deleitoso. Y eso es lo que trae cuando uno está en rectitud y que tiene los frutos del Ruaj, los frutos que nosotros podemos hacer de bien. Cuando nos está hablando, ¿sí? De Mishpatim también, de juicios, que podemos tener Mishpat, juicios buenos y de justicia para el prójimo, para la otra persona. Entonces, acá lo que nos está hablando es que nosotros vamos a ser agradables, vamos a estar cómodos, vamos a estar bien, no vamos a tener ninguna cosa dentro de nuestro ser que nos apague, nos entristezca, sino que vamos a estar deleitosos, vamos a estar contentos. Él dice, el viento del consejo te protegerá por encima. El entendimiento te guardará. El pensamiento, ¿no? El pensamiento de consejo te protegerá. ¿Y qué más? Dice que nos guardará. El entendimiento te guardará. Nos está hablando que el consejo es una protección y el entendimiento nos guarda.
de todas las cosas que pueden ser para mal, ¿no? El 12 dice, para rescatarte del camino del mal, rescatarte del camino del mal, dice, del hombre que habla distorsiones. Y acá esta palabra que nos habla hombres, que es la palabra ish, en esta parte no está hablando de un hombre físico, humano, sino que está hablando del mismo Hasatán. ¿Por qué decimos eso? Porque está hablando en alegorías y está haciendo esa alegoría de qué? De Hasatán, que el significado de esa palabra es ha, él, y Satán, adversario, ¿sí? El que quiere que nosotros estemos mal, que nosotros estemos en los caminos, Él dice, ja, él, en el camino malo, ¿no? En el camino que sería camino humano, no el camino del pecado, el camino que nos lleva a lo terrenal, a lo impuro, sí, a las cosas humanas que son deseos humanos, todas las cosas que son imperfectas. A eso nos está hablando cuando dice para rescatarte del camino del mal, del hombre que habla distorsiones. Y acá vamos a leer también en Apocalipsis 2:24, si podés leerlo, que nos va a estar hablando de algo que siempre se habló, que es la doctrina de los demonios o la doctrina de Hasatán, del adversario. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, seré o larga, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahí está hablando de esa doctrina, de la doctrina del mal, ¿sí? Que es algo que es terrenal, es algo que es del adversario, no es de Elohim. Es algo que nos lleva a a eso que siempre cae el ser humano, ¿sí? De las cosas del mundo. Y esas son las doctrinas de Hasatán, del adversario, que son las cosas terrenales, las cosas del mundo que nos ofrece el mundo y que caemos siempre. Muchas veces caemos en esos deleites que no son los agradables, que después cuando cometes el pecado te va a remordimiento, que te va a todos los pensamientos, parece que te destruye. Entonces, eso es lo que nos está hablando cuando nos habla en este verso 12, para rescatarte del camino del mal y del hombre que habla distorsión. Cuando perversidades, pero acá la palabra es distorsión porque lo que está hablando, que cuando vos ves algo distorsionado, te parece que es algo bueno. Muchas veces cuando nosotros nos miramos en un espejo que es imperfecto, nos estamos viendo distorsionados, pero somos esa persona y no nos estamos viendo igual. ¿Cuántas veces vimos una película que se miraban y se reflejaban hacia un agua, el agua, un lago, ¿no? Un reflejo del agua y se veía distorsionada la imagen? Eso es una distorsión. Es algo que es real, que es bueno, pero es una distorsión. No la estás viendo como verdaderamente Elohim la está haciendo, ¿no? Sino que la estamos viendo a nuestra vista. Y hay algo muy importante sobre lo que es la distorsión. Y la vamos a leer en Éxodo 32:5. Éxodo 32:5, que nos está hablando del becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón que haga un becerro. Y
eso es algo distorsionado. ¿Por qué lo vamos a ver? Y lo vamos a leer. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Yud-Heh-Vav-Hei. El siguiente mañana ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Como dicen, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo? Es una distorsión. ¿Para quién lo hicieron? El becerro de oro. Lo hicieron para Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Y qué hicieron? Entregaron holocausto. Entregaron a Elohim, le entregaron sacrificios. Eso es una distorsión. ¿Por qué? Porque cuando bajó Moshe y se encontró que el pueblo estaba haciendo idolatría al becerro, en ningún momento Moshe pensó que estaban haciendo algo para Elohim. Y mismo Elohim, cuando estaba Moshe, le dijo: tu pueblo, ¿qué es? ¿Qué es lo que le dijo al pueblo cuando estaba con él? ¿Qué estaban haciendo? El pueblo estaba haciendo idolatría, que se estaba adulterando, se estaba haciendo algo y distorsionando, algo incorrecto. Se estaba prostituyendo, le dijo, con el becerro de oro. Entonces, acá lo que sucede es que Adonai, él pone algo, instrucciones, leyes, pero el ser humano, ¿qué hace? La distorsiona a su gusto y lo que quiere. ¿Cuántas veces uno quería hacer algo y lo distorsiona a tu gusto? Y vos das vuelta la jugada y decís: tengo razón. Cuando la otra persona tiene razón, vos diste la movida, como el ajedrez, lo moviste a tu gusto, hiciste jaque mate. ¿Cuántas veces hicimos algo que es una distorsión? ¿Cuántas veces nosotros teníamos que hacer una cosa y actuamos de otra? Ahí está lo que está diciendo en este verso cuando habla de distorsión. Estamos haciendo algo que para nuestra vista está bien, es correcta, porque la estamos haciendo para Elohim, pero es para nuestro propio provecho. Hay otro también en Primero de Reyes 12:28, y acá está hablando algo también muy importante, que también es una distorsión, porque siempre es para Elohim, pero es un provecho que no es de Elohim, es para algo propio. Y ha venido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Está hablando que hicieron dioses, pero en esa palabra que dice dioses, en el hebreo correcto dice Elohim. Entonces hicieron algo para Elohim, dice dioses porque hicieron varios dioses, y cuando se dice con Elohim es plural, entonces se toma que son varios dioses, ¿no? Pero acá se está tomando también lo mismo. Jeroboam está diciendo algo que está haciendo para Elohim y lo está haciendo para idolatría. Eso es historia. Y nos dice la palabra en verso 13, de los que abandonan las sendas de rectitud para andar en el camino de oscuridad, de los que se alegran de hacer el mal, se regocijan en las distorsiones del mal, cuyas sendas son torcidas y son tortuosas en sus cursos. Acá está hablando lo mismo. Cursos que está diciendo todas las cosas malas y la están haciendo circular.
La están haciendo mover constantemente, pero para su propio beneficio. Entonces, está diciendo, de los que se alegran del mal, que hacen el mal, se regocijan de que se regocijan, de la distorsión que ellos están haciendo para el mal, y cuyas sendas son torcidas y son tortuosas en sus cursos, en sus magal, en esos cursos, en esos circuitos, los están haciendo a su provecho, con distorsión, como se estuvimos viendo en Éxodo y en Primera de Reyes, que nos está hablando que lo hacemos a nuestro gusto, a nuestro beneficio, y estamos haciendo algo que no es para Elohim, tanto a veces para el bien como para el mal. Por eso nos está hablando de que de tener mishpat, y la palabra más importante que es Naisharin, la rectitud, las rectitudes que nosotros debemos tener cuando nosotros hacemos los juicios, que los juicios tienen que ser correctos, de justicia y con rectitud. ¿Cuántas veces hacemos las cosas y las hacemos para nosotros y hacemos quedar mal al prójimo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces charlamos y decimos las cosas y nuestra lengua nos hace mover para el mal? Porque, ojo, cuando nos sentamos juntos a charlar y hablamos con la lengua de víbora, como se dice, venenosa, no estamos hablando de rectitudes, no estamos hablando de juicios buenos, no estamos hablando de lo que nosotros estamos hablando de tzedek, de justicia, sino estamos hablando de lo otro. Estamos hablando de que la distorsión de nuestra lengua está siendo para el mal. Entonces a veces decimos que sí, nosotros estamos hablando bien, estamos hablando de esta persona que está haciendo mal las cosas. ¿Y quién está haciendo mal las cosas, querido? Si vos te sentás a hablar mal del otro, obvio que estás hablando mal. Y eso es castigo para ti también. ¿Por qué? Porque el que hace y se sienta a estar y dándole charla para poder hablar mal de la otra persona, eso significa que estás haciendo juicio por tu propia mano y no estás dejando que Elohim haga el juicio, porque vos no ves el corazón de la persona. Vos no ves el corazón de la otra persona. Vos no estás viendo el centro de no estás viendo el arrepentimiento de la otra persona. Lo estás haciendo por tu juicio, por tu pensamiento, por tu conocimiento, por tu entendimiento y por todos los tú que conozcas. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de rectitudes, de juicios, de justicia, estamos hablando de Elohim, no nuestra. Porque es el que trae la sabiduría, es Elohim, no nosotros. Nosotros podemos ser grandes, podemos ser muy conocidos, podemos pagar para tener miles de personas siguiéndonos, pero ¿sabes qué? El único que te puede llevar a salvación no es que es Elohim, porque Elohim es el que salva, es el que hace todo el conocimiento para que la otra persona pueda verdaderamente tener lo que habíamos hablado el anterior Shabbat, que es Teshuvah. Si no hay Teshuvah, no hay arrepentimiento, no hay juicio en nuestras vidas de conocimiento y apropiarnos de hablar bien con conocimiento. Podemos hablar muy bello, podemos enseñar muchísimo las para allá, podemos hablar muchísimas cosas lindas, pero si en lo interior hablamos con nuestra lengua venenosa,
ahí está el juicio. ¿Y quién es el que está anotando? Hay alguien que está anotando todo lo que hace mal y ver si te arrepentiste de lo que estás haciendo. Porque si es soberbia, es altivez, lo que va a suceder es que el juicio te va a venir a vos. Porque es lo que estuvimos hablando sobre quién. Ese siervo inútil que se le perdonó las faltas cuando se le perdonó mucho. Y cuando él tuvo que perdonar, no quiso perdonar porque supuestamente la otra persona había hecho mal. Entonces cuando se enteró la persona que verdaderamente era el que comandaba a a estas personas, dijo: siervo inútil, ahora me va a pagar todo lo que me debías, porque tú no le perdonaste al otro deudor. Eso es una parábola que también es una alegoría para que nosotros aprendamos que al prójimo también hay que hacerle lo mismo que nos hace Elohim. Elohim nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. No somos nadie para no perdonar, aunque nos haya dolido. No hay algo más doloroso que lo que pueda pasar de una persona a la otra, más el conocimiento teniéndolo que Elohim también sufre por cada cosa que nosotros hacemos mal. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es el conocimiento para poder aprender, poder llevar en práctica lo que nos habla acá en en estas alegorías, que cada día nos va a dar más entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos esto llevarlo en práctica nosotros y después poder ayudar a los demás y decirle: cuando estás haciendo algo malo, reconocelo y haz el buen camino. Porque si nosotros no hacemos el buen camino, lo que va a pasar es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos haciendo, como dice acá, una distorsión. Que en la Reina Valera, como dice, perversidad. Es algo perverso para nosotros y para el que está con nosotros. Entonces, ¿quién quiere que nosotros estemos bien? Es Elohim que nosotros nos quiere verdaderamente a su imagen, que sea rectos de él, por eso dice la palabra Neisharim, sí, que seamos rectos delante de él, rectos. Amén. Además, hay algo que es importante, que cuando dice aquí en el versículo 14, que dice que se alegran haciendo el mal, yo lo tengo en la Reina Valera, dice que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El hecho de tener perversidad, que el Padre nos ayude a que nuestros caminos sean acordes a la rectitud y justicia de Adonai, porque si no, nuestros caminos van a ser torcidos, como dice aquí, perversos, y como dice en Mateo capítulo 6, Yeshua, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Es decir, el ojo malo es mirar distorsionadamente al hermano, a la hermana, a Elohim. Y todo lo que es torcido es iniquidad. Es lo contrario a lo recto de la Torá. Todo lo que se tuerce, que se distorsiona, es iniquidad. Por eso es importante el hecho de lo que estamos hablando de con justo juicio y con justicia, con actos de justicia, de misericordia, de solidaridad hacia la otra persona. Adonai es lo que quiere, que dentro del pueblo haya actos de
Sedaká, actos de amor, para dignificar y restablecer a la sociedad, a hermanas, hermanos que tal vez no tienen posibilidad de reinserción porque no tienen un céntimo, un centavo. Entonces no pueden ni siquiera emprender un negocio. Entonces, de esa manera se habla en amor. No se juzga con el mal ojo, ni se enjuicia, ni se piensa mal, sino con justicia, con, como dice allí la palabra rectitud, rectitudes. Pero para eso nosotros tenemos que haber sido enseñados por Adonai. Para eso nosotros tenemos que tener emuná, la crianza de Adonai. ¿Y dónde comienza la crianza de Adonai? En nosotros, Shuvá, porque todos venimos desde donde dice el versículo 13. Todos venimos de sendas torcidas. Seamos realistas. Todos venimos del mundo, ¿no es así? Bueno, venimos todos de las sendas torcidas. Venimos todos con perversidad en la mente. No éramos unos santos, sino que Yeshua vino a buscar, ¿sí? No a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a que vuelvan a casa. Esa es la idea. Es algo importante que muchas veces lo he escuchado, ¿no? Que dice Elohim me perdonó muchísimo, ¿no? Y vos le preguntás, ¿de qué te perdonó? Y por ahí sale la persona y dice cualquier cosa y para la otra persona, era insignificante, ¿sí? Que no era tan lo que dice, pero yo soy peor que vos. Yo pasé esto, pasé lo otro, ¿no? Una competencia de quién Más era más pecador. pecador que el otro, ¿no? Y acá sucede algo, ¿no? Cuando uno es perdonado, aunque sea por lo mínimo, es mucho. ¿Se entiende? No es porque te perdonó algo demasiado, sino que ese perdón está en que vos reconociste tu falta. ¿Se entiende? No es ni importa acá lo que se perdonó mayor, sino que, claro, es un estado, ¿sí? De estar de pecador a no a ser justo, a no ser más pecador. Y hay algo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta. Agradar, como dice, como nosotros vamos a estar agradables, también agradar a nuestro Elohim. Y hay alguien que nos perdonó mucho más. ¿Sí? Hay alguien que nos perdonó mucho más. Y ese es Elohim. Por toda la falta que nosotros hemos tenido, Él nos perdonó mucho más. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar a nuestros deudores o a nuestros hermanos cuando nosotros fuimos perdonados por nuestras faltas? Entonces, a eso es lo que nos habla, ¿no? Proverbios es un libro de que nosotros tenemos que tomarlo, como dice, ¿no? Masticarlo, comerlo, vivirlo, para que nosotros podamos tener esa sabiduría, como dice Salomón. Esa sabiduría que viene de lo alto, que no es mía, no es de mi conocimiento, sino que es algo que viene de Elohim. Por eso siempre, yo acá lo había notado la vez pasada, llamaba el Shabbat anterior, que dice, todo proviene de Elohim. No hay nada que proviene de nosotros mismos, ¿sí? Todo proviene de Elohim, lo que Él nos da. Y de lo que Él nos da, nosotros damos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Él lo da al que verdaderamente quiere recibirlo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese corazón, ese ser agradable a Elohim, ser sinceros, sin vueltas, no sin caretas, sino que nosotros ser verdaderamente, como dice, rectos. La